Y bien, pues entonces, una vez definido algunos de los aspectos importantes de la norma, que durante todo el transcurso de este, digamos, taller vamos a estar revisando, justamente detona pues en algunas de las obligaciones que tiene el patrón respecto de la misma. Eh, Parte de lo que platicábamos al principio, en donde la vigencia inicia este 23 de octubre, eh, pues tienen justificación en las obligaciones que habrá de cumplir el patrón a partir de este momento, o que debería tener ya resueltas a partir de ese día. Entonces, esas obligaciones del patrón, pues la primera, como comentábamos, tiene que ver con, pues justamente, identificar, ¿no? Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Entonces, platicamos hace rato que pues nos referíamos a una política de prevención de riesgos, pues como ese documento en el cual se va a poder identificar pues cuáles son pues las maneras de prevenir justamente estos riesgos psicosociales. Pero aquí la intención es que al tenerla por escrito la podamos no solo implantar, sino mantener y difundir, hacerles ver a todos los trabajadores cuál es nuestra política para prevenir ese tipo de riesgos. Eh, por ejemplo, suponiendo el supuesto en donde esta política debe comprender pues justamente la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, si platicamos hace rato que un factor importante de riesgo psicosocial es justamente el estrés laboral, derivado de que el trabajador vive en un lugar demasiado alejado del centro de trabajo, pues eso como consecuencia va a llevar a una política que pudiera resultar en que la gente que se contrate pues no viva a más de una hora y media del lugar de trabajo, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Pero, insisto, estas políticas tienen relación con, pues, primero la prevención de factores de riesgo psicosocial, después la prevención de la violencia laboral, ya platicamos de la definición, y también la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, estos tres factores debe contener esta política de prevención de riesgos psicosociales, que debe estar por escrito y que todos los trabajadores de ese centro deben conocer. Entonces, una forma de identificar esta política, pues podríamos citar el propio ejemplo que contiene la norma. La norma establece una serie de guías. Recordemos que esas guías de referencia que nos va a hacer alusión no necesariamente son obligatorios de utilizar. Sin embargo, en algunos casos, y lo estaré señalando claramente, en algunos casos sí es importante seguir tal cual la guía como lo está, o bien hacer una alternativa pero que cumpla ciertos requisitos que la propia norma va a identificar. Entonces, en este caso, para poder identificar cómo podría ser una política de prevención de riesgos, nos remitimos a la guía de referencia 4. Esta guía de referencia está contenida en su misma en el mismo material, pero pues identifica un ejemplo que la propia autoridad está previendo. Entonces podemos ver en esta guía de referencia 4 un ejemplo de una política de prevención de riesgos psicosociales. Esta política, recordemos, pues, insisto, no es de cumplimiento obligatorio el uso de tal cual esta política como viene en el ejemplo. Podemos evidentemente nosotros armar nuestra propia política, pero creo que sin duda nos puede servir de base para pues ajustarla al contenido, a las necesidades reales de cada uno de ustedes, de las empresas y de los centros de trabajo. Entonces, esa política de prevención de riesgos psicosociales, pues bueno, tiene justificación en un ejemplo como dice en este caso, en este centro de trabajo, pues en relación con la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable, se asumen los compromisos siguientes. Después aquí ya estamos hablando de que una política de esta entidad, por ejemplo, pues va a asumir ciertos compromisos para poder alcanzar
ese nivel de prevención que necesitan. Y por citar algunos, bueno, es obligación de supervisores, gerentes y directores aplicar esta política y predicar con el ejemplo. Pues situaciones que, como podemos observar, de repente en las empresas no se dan, de repente pues no necesariamente se predica con el ejemplo, sino más bien hay una imposición. Y entonces pues de ahí estamos hablando ya de ciertos factores que debemos identificar y prevenir. Entonces esta situación de que asumes estos compromisos, pues bueno, ya la intención es en, va enfocada a erradicar, a prevenir este tipo de factores. Entonces, sin duda, si esto se siguiera y se predicara con el ejemplo, la situación sería muy diferente y por eso se convierte en una política de prevención. También, en el caso concreto, los actos de violencia no son violencia laboral no son tolerados, así como ningún incidente que propicie factores de riesgo psicosocial o acciones en contra del entorno organizacional favorable. Aquí nuevamente son situaciones que no deben existir y que si dejamos que existan y vayan creciendo, definitivamente el entorno no será el más adecuado. Entonces es muy importante que se tenga el 100% de los casos plenamente identificados de aquellos actos de violencia laboral que no deben ser tolerados, ¿no? Como aquellos gritos, malos tratos, como platicábamos en la definición, que involucran a algunos funcionarios que normalmente no ejercen el liderazgo de la manera más adecuada. Entonces aquí, pues bueno, esa es la parte en donde debemos asumir ese compromiso. Se aplican medidas encaminadas a la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable para prevenir sus consecuencias adversas. Entonces, pues la aplicación de medidas encaminadas a esto va a conllevar pues que en realidad se lleven a cabo. Esto implica tener los elementos correspondientes para que este entorno sea adecuado. Entonces, no solo tenerlas en el papel, sino realmente aplicar las medidas pues que realmente prevengan. Es una parte muy importante y complicada de llevar al día, ¿no? Porque podemos tener ya plenamente identificada la conducta y la sanción, pero no llevar a cabo seguimiento para que esa situación se vuelva a repetir, para evitar que se vuelva a repetir. Otra situación que se está señalando en esta política es que se cuenta con un procedimiento de atención justo que no permite represalias y evita reclamaciones abusivas o carentes de fundamento y que garantiza la confidencialidad de los casos. Evidentemente aquí pues así como se tiene esta política por escrito, debe tenerse un procedimiento que sobre todo sea ágil, que de alguna manera pudiera ser anónimo en una de las partes, ¿no? En donde quizás sí sepamos quién ejecuta esa situación, pero que a su vez le permita que nadie más tenga alguna represalia por el hecho de haber sido acusado, ¿no? O de haber sido evidenciado. Y pues bueno, es complicado, pero a la vez que pues evita reclamaciones abusivas, que también se puede dar. Hay ciertos casos donde pues bueno, no necesariamente ocurrió lo que dice el trabajador y pues, bueno, básicamente se pretende pues que el patrón tome alguna acción fuera del lugar, ¿no? Entonces también es importante que en este contexto se realicen acciones de sensibilización, programas de información y capacitación. Es trascendental, como decía ahí, no solo tener estas políticas por escrito y difundirlas. Entonces al difundirlas, pues bueno, también se deben hacer este tipo de acciones que sensibilicen de alguna manera a todos los trabajadores en respecto de todo esto. Se divulguen de forma eficaz las políticas de prevención y las medidas de prevención. Entonces, ¿cómo divulgarlas? No solo mandando un correo a los trabajadores, no solo entregándoselas de mano. ¿Qué más podemos hacer para divulgarlas de una manera eficaz, ¿no? Y que puedan todo el mundo tener acceso? No sé, quizá hoy día estamos hablando hasta incluso de
de ponerlas en una app y que la gente las tenga en su teléfono todo el tiempo y pueda estarlas revisando. En fin, puede haber cualquier cantidad de cosas que podríamos hacer para poderlas divulgar. Todos los trabajadores participan para establecer y poner en práctica esta política en lugar de trabajo. Pues muchas veces todos los involucrados o algunos de los interesados, digamos, de un grupo de trabajadores, podemos sacar algunos que estén interesados y sentarlos y revisar cuáles son pues algunas de las medidas en las que se pueden poner en práctica para poder tener este entorno favorable. Se respeta el ejercicio de los derechos del personal para observar sus carencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, religión, etnia o edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación. Pues evidentemente el trabajo digno decente involucraba pues ese lugar que está fuera totalmente de discriminación. Entonces pues una medida importante va a ser cómo hacemos para que se respete ese ejercicio de los derechos de cualquier persona de respecto de ello, ¿no? Entonces habrá que también señalar los casos y sin evidenciar, identificar plenamente los derechos de cada quien y que deben ser respetados en su conjunto. También nos establece aquí otra, que se crean espacios de participación y consulta teniendo en cuenta las ideas de los trabajadores y empleados. Y bueno, aquí es muy importante que pues se abran espacios dentro de la empresa para que la gente participe, pueda exponer plenamente sus ideas de una manera clara y sin represalias, en la cual se pueda obtener un cúmulo de ideas que posteriormente se pueden llevar a la práctica para mejorar el entorno del trabajo. Y esto, de alguna manera, los trabajadores son más perceptivos, se dan cuenta que la empresa realmente está, digamos, pues interesada en el mejoramiento de su entorno laboral, que se preocupa porque esté mejor, y eso creo que sin duda le va a dar un mayor sentido de pertenencia a todos sus empleados y les va a dar un poco más de certeza de que las cosas van o pueden cambiar, ¿no? Vale la pena aclarar que todas estas políticas deben indicar a los responsables, digamos que son los que tienen la capacidad para poder aplicarlas, y los recursos que se disponen para cumplirlas con las políticas en todos los planos de la organización. La asignación de responsabilidades tanto a las personas como a los equipos de trabajo, los cuales reciben la capacitación para la aplicación de las políticas. Entonces tenemos aquí pues una parte importante para decir que pues toda política involucra a personas. Entonces esas personas van a llevar a cabo una serie de acciones que van a dar como consecuencia el resultado. Y esta parte en donde se le invite al trabajador a participar creo que puede ser importante para poder hacer esos equipos de trabajo, adiestrarlos y que puedan implementar las políticas que se hayan definido por todos y que todo el mundo esté en la misma digamos línea. Dentro de estas mismas políticas se establece que pues se basa en los principios siguientes, y bueno, aquí ya prácticamente está hablando pues digamos por cuestiones de aspectos como el entorno organizacional favorable, como lo mejor, ¿no? Para favorecerlo, en el centro de trabajo se deben realizar reuniones con los trabajadores para que todos tengan la oportunidad de exponer sus dudas, inquietudes, quejas relacionadas con el trabajo. Entonces, esas reuniones que a lo mejor ya podemos ir programando de una manera continua, pues no sé, quizá bimestral, mensual, quincenal, dependiendo de las necesidades de la entidad, donde los trabajadores realmente expongan pues no solo sus dudas, sus inquietudes, sino también aporten, que les permitamos abrir ese canal para poder mejorar este entorno, pero incluso con ideas de los mismos trabajadores, ¿no? Mantienen limpias las áreas de trabajo, así como las áreas comunes, comedor, baños, sanitarios y accesos. Entonces, esa política también hay otro principio, pues en este caso de orden, ¿no? Al final del día, si están limpias las áreas de trabajo, las áreas comunes, etcétera, pues todo será mucho más fácil, porque cualquiera de nosotros nos gusta trabajar en un lugar limpio, en un lugar bien ventilado, en un lugar iluminado, etcétera, ¿no?
Entonces, se trata con amabilidad y cortesía a los compañeros de trabajo, jefes, subalternos, visitantes, proveedores, clientes. Pues evidentemente el clima laboral que esté dentro de la empresa pues nos va a permitir identificar este tipo de cosas, y más que por el hecho de ser una simple cortesía, al final de cuentas creo que la amabilidad y la cortesía de jefes hacia subordinados y o hacia cualquier otro de los involucrados, como pueden ser pues visitantes, clientes, proveedores, debe de ser totalmente afable, ¿no? Entonces hay que considerarlo en todos los aspectos. Se atienden en todos los casos relacionados con burlas, malos tratos, discriminación, etcétera. En su caso se sancionan. Pues evidentemente es algo complicado, máxime pues si se tienen demasiados trabajadores en el mismo centro de trabajo. Entonces, pero sin embargo es muy importante que se traten de atender todos los casos, porque justamente por alguno de estos es por los que empieza a detonar o por donde se empieza a fugar, digamos, toda esa armonía que tiene comúnmente una empresa, y que si no se hace algo pronto, pues bueno, eso se torna en una situación que tarde o temprano va a terminar quizá con algunos de los trabajadores en que se vaya de la empresa porque no está a gusto con el ambiente de trabajo, a pesar de que el objetivo de la empresa, a pesar de que la misión, a pesar de que el trabajo que estaba desarrollando haya sido totalmente de su agrado. Este tipo de clima en donde se burlan, lo discriminan, etcétera, pues en todos los sentidos va a ser un motivo para que la persona pues deje de pertenecer a la empresa, ¿no? Se realizan exámenes médicos al personal de nuevo ingreso para procurar y mantener su salud. Pues evidentemente esto podría partir justamente desde cuando se ingresa. Entonces, si desde cuando se ingresa se tienen una serie de exámenes que permitan saber pues si el trabajador está sano, si no tiene un problema que tarde o temprano detone un factor psicosocial, pues bueno, la situación podría ser mucho más llevadera, ¿no? Entonces, la intención es que esos nuevos empleados, digamos, ya entren con todo este aspecto de la norma que involucra, que van a desarrollar sin duda un trabajo importante, pero que el entorno, el trabajo que desarrollarán va a ser digno, va a ser decente como lo establece la propia ley, ¿no? Llevan a cabo exámenes psicológicos o psicométricos para situar a cada trabajador en el puesto para el cual cuente con capacidades y preparación acordes. Entonces, pues evidentemente en la medida que esa situación, esa contratación que se realiza y todo ese procedimiento sea lo más transparente y apegado a los estándares de la propia empresa, con exámenes que permitan identificar si esa persona tiene la capacidad no solo profesional, sino si las aptitudes y la actitud para estar dentro de la compañía, pues nos va a ser muy importante conocerlo desde antes de que comience a trabajar. Entonces por eso es muy importante en este tipo de cosas hacer una preparación acorde a este tipo de necesidades que se tienen, ¿no? Se realizan planes de promoción interna. Dentro de las empresas es importante revisar que se realicen, que se le motive a la gente con algunos aspectos de promoción, no solamente profesional, quizá académica, etcétera, ¿no? Podemos hablar de varias cuestiones, pero aquí la parte es que realmente se exponga hacia dónde puede crecer el empleado y que le permite identificar si el siguiente nivel le pudiera llevar varios años para poder alcanzarlo, y que no se desespere, que tome las cosas con base en las políticas que la propia empresa prevé, para que demuestre por esos hechos que está, digamos, capacitado para el siguiente nivel, ¿no? Entonces es muy importante que esos planes existan, que todo el mundo los conozca y que se puedan ir desarrollando al cabo y actualizando al cabo del tiempo, ¿no? Capacita a todo el personal, capacita a todo el personal para el desempeño de sus funciones, su seguridad y desarrollo. Pues evidentemente la capacitación es muy importante, ¿no? El hecho de estar revisando este curso es una parte muy importante. Si el patrón permite esta situación
en donde el trabajador se capacita respecto de ciertas cuestiones que requiere saber, sin duda es gratificante para ellos y va a ser menos estresante a la hora de realizar su trabajo, porque van a saber exactamente lo que tienen que hacer y están capacitados para afrontar algunas y tomar algunas decisiones en el transcurso del desarrollo del trabajo, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces estamos hablando de las políticas en las que se basa ciertos principios. Entonces otra política eh, básicamente es que en el centro de trabajo, para promover el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, se hace hincapié en que todas y todos los trabajadores y empleados son importantes para el centro de trabajo, ya que el mismo no puede funcionar si no se cuenta con personal desde el de la limpieza, pasando por el operativo, administrativo y hasta el directivo, ¿no? Entonces, aquí es importante que ese sentido de pertenencia pues vaya a todos los niveles, porque pues al final del día todos forman parte de un solo equipo y eso es lo que se tiene que realizar, ¿no? En el centro de trabajo, para lograr la adecuada realización de tareas encomendadas, se imparte a los trabajadores y empleados la capacitación establecida en la esfera del trabajo, acorde a las actividades que se desempeñan. Entonces, evidentemente, insisto, toda cumplimiento de tarea encomendada en una empresa, pues parte de la capacitación que se tenga de cada uno de los empleados y, por supuesto, de acuerdo a las actividades que desempeñan, se deberá realizar ya por mandato de la propia ley. En el centro de trabajo, para lograr la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, se difunde y promueve en seguimiento a los manuales de organización y las descripciones de puesto que indican las responsabilidades específicas en cada puesto. Evidentemente cada puesto tiene su propia responsabilidad y el poder asumirla involucra y digamos atenderla de una manera correcta, pues va a involucrar que se esté listo para acceder a un siguiente nivel. Entonces es muy importante que esas responsabilidades estén muy precisas dentro de esos manuales de organización y descripciones de puesto, para que los empleados sepan exactamente lo que tienen que hacer y eso de no tener de tener claro el camino y la meta a la cual se va a llegar, ¿no? Para lograr la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, en este centro de trabajo publica en tableros anuncios, noticias y avisos de interés para sus trabajadores y empleados relativos a las labores y operaciones de la misma, y estos a su vez se pueden publicar en dichos tableros el mismo tipo de anuncios, noticias y avisos. Estos tableros no se incluyen avisos que no sean estrictamente relacionados con las labores del centro de trabajo. Entonces, bueno, aquí evidentemente tiene la posibilidad de pues tener ya una participación mucho más activa entre los trabajadores y el patrón, de cómo anunciar todo ese tipo de noticias para que todo el mundo esté enterado y se evite el clásico, digamos, radio pasillo relacionado con todas las decisiones y noticias que se está generando y que toma la empresa en consideración. Para promover un trabajo digno y lograr un entorno organizacional favorable, este centro de trabajo realiza una distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo conforme a la Ley Federal del Trabajo. Para ese efecto, define en los manuales de organización y en las descripciones de puesto que se emiten, así como en el reglamento interior de trabajo, en función de la naturaleza respectiva de la labor de que se trata. Entonces, aquí es muy importante identificar que pues las jornadas van de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, pues es importante tenerlas claras, independientemente de que lo diga la ley, tenerlo plasmado también en todos esos manuales de organización para que las cargas de trabajo sean las mismas para todos. Ya comentábamos que un factor de riesgo psicosocial muy importante es que las cargas de trabajo pues no son las adecuadas, porque uno de los trabajadores, digamos, es común ver un par de puestos que hacen normalmente lo mismo, la misma actividad, pero que uno de ellos le cuesta más trabajo, él no es capacitado, y entonces el otro empleado que sí está capacitado o que por sí mismo se capacita y le echa ganas y le saca el trabajo, termina haciendo el trabajo del compañero que no fue productivo, que no le entendió, etcétera, etcétera, y eso tarde o temprano va a detonar una carga de trabajo inadecuada y excesiva para la persona que fue más productiva, y eso desmotiva a cualquiera y es un foco rojo para que tarde o temprano esa persona busque un mejor lugar, un lugar en donde no ocurra este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que tratar de evitarlo.
Para reconocer el desempeño de los trabajadores en el centro de trabajo se evalúa por lo menos una vez al año el desempeño de cada uno de sus trabajadores y empleados, lo cual se lleva a cabo personalmente por conducto del supervisor o jefe inmediato del trabajador o empleado de que se trate, y los resultados de la misma sirven de base para determinar el reconocimiento o beneficios a los trabajadores sobresalientes. Entonces, una vez que podemos medir el trabajo y podemos saber que el trabajo se cumplieron los objetivos, si se cumplieron al 100% o menos, etcétera, pues vamos a poder hacer una evaluación y poder reconocer que el trabajador tuvo un excelente desempeño o un desempeño medio, y que para acceder al gerente debe subir, debe cambiar alguna serie de circunstancias, debe mejorarlas, y entonces pues, eso nos va a dar como consecuencia que esa persona se motive y busque alcanzar esa situación. Y pues bueno, esa es la parte, digamos, relevante. Y finalmente, en este centro de trabajo se compromete a vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento que implique violencia laboral, a salvaguardar la información que sea recolectada, dar trámite e intervenir de forma oportuna en las quejas que se reciban por los medios electrónicos. Bueno, pues varios aspectos aquí, en donde ya entonces pues el centro de trabajo va a estar ahora sí como una especie de policía laboral, en donde va a identificar que todo esto que se plasmó en una política y que se está previendo, las acciones que se están confirmando para poder alcanzar esa política de cumplimiento, pues son derivadas de esta constante vigilar a todo este tipo de aspectos. Y pues bueno, estos aspectos que realmente permitan un entorno organizacional favorable, eviten la violencia laboral, y pues salvaguardar toda aquella información es muy importante, porque como comentábamos, mucha de esta información se va a hacer a través de cuestionarios. Todos esos cuestionarios pues evidentemente llevan un nombre de persona, y bueno, sería muy incómodo que esa información fuera de uso o fuera alterada por algunos trabajadores, o simple y sencillamente que no deban enterarse de situaciones meramente personales de cada uno de ellos. Entonces pues es importante que el centro de trabajo se haga responsable y salvaguarde esa información de la mejor manera. Y bueno, pues esta parte de la política es justamente lo que decíamos. Necesitamos entonces, como primer obligación de los patrones, pues contar con una política de prevención de riesgos psicosociales. Entonces, este es un ejemplo. Por eso al principio de la política se establece que no es de cumplimiento obligatorio. Se refiere exclusivamente a no seguir al pie de la letra necesariamente esta política, sino crear una política personal adecuada a cada una de las empresas. Muy bien, bueno, pues entonces, en todas esas obligaciones del patrón, esa, digamos, fue una de las primeras en las cuales pues el patrón está involucrado, y que sin ninguna duda debe tenerse lista prácticamente al 23 de octubre. Hay una segunda obligación y tiene relación con el número de trabajadores. Entonces, como podemos ver, la política de prevención de riesgos no necesariamente se da como consecuencia de tener uno o 1000 trabajadores, sino que esa política debe tenerla todo el mundo. Entonces, primero tenemos esa política, y luego, ahora sí, vamos a poder llegar a otro punto en donde mi obligación debe ser identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con lo establecido en los numerales. Y pues bueno, nos da una serie de numerales. Nos dice que se trata de centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. Entonces, aquí es importante que pues se tengan en consideración este dato, en donde dependiendo del número de trabajadores será el cumplimiento que habrá de dársele a pues los numerales derivados de cada uno de las obligaciones que se tienen, ¿no? Entonces, aquí podemos ver justamente que este numeral 5.2, que tiene relación con esa identificación de factores de riesgo psicosocial, depende del número de trabajadores, pero también de que digamos, esta obligación
Según el artículo transitorio segundo de este mismo decreto de esta NOM, nos establece que va a entrar en vigor el día 23 de octubre del año 2020, es decir, 2 años después a lo que conllevó su publicación. Entonces, aquí es importante remarcar que, pues si bien es cierto, aquí esta obligación como tal la tenemos hasta el 23 de octubre de 2020 como tal, pues es importante para todos identificar y analizar estos factores, y esto lleva mucho tiempo. Entonces, aquí no nos confiemos en las fechas. Las fechas, pues al final del día son propuestas como toda minuta empresarial, en donde llegamos a una conclusión, tenemos un objetivo, tenemos una tarea a realizar, quién la va a realizar y en qué fecha la va a realizar. Entonces, esa parte es muy importante, y a pesar de que aquí nos marca prácticamente hasta 23 de octubre de 2020, insisto, esta labor, como lo vamos a ver aquí, es muy complicada. Entonces tenemos que trabajar ya a marchas forzadas para poder identificar y analizar este tipo de factores si realmente queremos aplicar la norma, digamos, en su parte, digamos, medular, que es evitar este tipo de riesgos psicosociales, ¿no? Tener en una empresa un entorno, un trabajo digno y decente, un lugar que pues permita a todos los trabajadores desarrollarse, como ya lo hemos platicado. Entonces, creo que la intención de la norma es muy loable. Al final del día, en México tenemos gran problemática de cada uno de estos problemas, y ahorita empezamos a revisar los cuestionarios, nos daremos cuenta que creo, sin temor a equivocarme, creo que ninguna empresa está libre de algún tipo de factor psicosocial que impida su total, digamos, entorno organizacional favorable. O sea, creo que no hay nadie que tenga el 100. Siempre hay algo, y la parte importante aquí es identificarlo. Entonces vamos a ver ahorita cómo vamos a hacer esa labor, que es una de las más complicadas, pero que al final del día es obligación tenerla, ¿no? Para poder dar el siguiente paso. Entonces, esta parte de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, pues lo vamos a revisar ahorita, e insisto, dependerá del número de trabajadores. Por ejemplo, que cuando son más de 50 trabajadores, no solamente se tienen que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, sino también se tiene que evaluar el entorno organizacional para saber si son o no favorable. Entonces, hay una serie de numerales que nos establecen cómo se debe hacer, que vamos a ir revisando poco a poco. Entonces, insisto, una cuestión es exclusivamente la identificación, saber qué es, saber cuáles factores están pegando a la empresa, y otra también ya es evaluar ese entorno. Entonces, hasta por 50 trabajadores no nos obligan a evaluar el entorno organizacional, sin embargo, para más de 50 sí. Entonces, estaremos revisando en cualquiera de los dos casos. Insisto, cabe apuntar que esta medida también entra en vigor hasta el 23 de octubre de 2020. Entonces, cuidado, no nos vayamos con la finta. Les reitero, hay mucho trabajo. Ahorita que vemos todos los cuestionarios que hay que obtener para poder saber qué factores de riesgo psicosocial cuenta la empresa, con los cuales cuenta, es importante tenerlo en consideración para ya empezar a revisarlo independientemente de su entrada en vigor. Pues adoptar otra obligación de los patrones es adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Lo hemos visto ya en el reglamento, que así lo establecía, y pues bueno, la idea es promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas a este entorno y los actos de violencia laboral, con base en lo dispuesto en el numeral 8, el capítulo 8 de esta norma, ¿no? Entonces, estas medidas que vamos a adoptar, pues deben venir en función de lo que ya se analizó. Entonces, ¿qué medidas son con las cuales vamos a medir, prevenir y controlar estos factores de riesgo? Pues es muy importante tenerlo en consideración, porque nos va a permitir realmente alcanzar ese entorno organizacional favorable al que se refiere la ley, en este caso la norma, ¿no? Una obligación adicional también es identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos
durante o con motivo del trabajo, y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo o de la empresa. Aquí es importante que revisemos que esta labor de identificar a qué trabajadores fueron o están sujetos a un acontecimiento traumático severo. Ya platicamos hace rato algunos de ellos, a los que se refiere la propia disposición. Entonces, en México es muy común, quizá, eh, eh, pues que cualquiera de nosotros, por el derivado de un acontecimiento como el ocurrido cuando ocurren este tipo de sismos, que prevé en esta disposición pues una serie de acontecimientos que sin duda han traumatizado a muchos mexicanos. Entonces, en el momento en que oímos una alerta sísmica, pues muchos de nosotros pues tratamos de pues tomar acciones preventivas para ponerse a salvo, pero en algunos casos pues, se nos sale de control y pues no es del todo correcta pues las acciones que seguimos. ¿Por qué? Pues porque está derivado que previamente hemos tenido ciertos traumas severos relacionados con este tipo de situaciones. Entonces esto nos va a el poder revisar a todos los trabajadores mediante un cuestionario y tratar de que ellos contesten de la mejor manera, de la manera más honesta, para poder ayudarlos, creo que es muy importante. Entonces, ahorita que veamos cómo vamos a hacer esta práctica, pues veremos que aquí se trata de revisar a todos los trabajadores, que todos pudieran tener algún acontecimiento al respecto, pero no olvidemos que tiene que ser pues durante o con motivo del trabajo. Entonces, a muchos trabajadores, por comentar en mi ejemplo, les estresa trabajar en ese lugar, en ese centro de trabajo, derivado de que están, no sé, imaginemos en un piso 20 y los pone nerviosos. El hecho de que pudiera haber alguna situación, un incendio, un sismo, etcétera. Entonces, pues creo que el poder canalizar este miedo con la persona adecuada, en este caso, pues con tener ayuda profesional, pues va de alguna manera a ayudar a que estas personas, ese factor de riesgo salga de ellos y en consecuencia de la empresa, ¿no? Entonces, la intención es evitar ese riesgo psicosocial que a su vez detonen otras situaciones que sean adversas para la empresa. Entonces, aquí dentro de este contexto hay una guía de referencia 1 que estaremos revisando para cumplir con esta obligación. Entonces, esta obligación que se tiene, pues básicamente está relacionada con identificar a todos los trabajadores, a todos sin duda, respecto de si fueron o no sujetos a un acontecimiento traumático severo. Entonces, como podemos darnos cuenta, llevamos hasta aquí pues algunas obligaciones ya plenamente claras, pero esta sin duda entra en vigor ya propiamente este 23 de octubre y tiene relación con saber cuáles de mis trabajadores están sufriendo en silencio. ¿Por qué? Pues porque normalmente lo platican con el de al lado, etcétera, con los amigos, pero de más arriba a veces no se tiene ya esa comunicación. Entonces, si sabemos que buena parte de los trabajadores tienen algún acontecimiento, creo que vamos a poder ayudarlos de otra manera si podemos identificarlas pues del derivado de las respuestas que nos den en este cuestionario. Entonces, se tiene un cuestionario para identificar. Recordemos que estos cuestionarios, como lo establece aquí, pues no son de uso obligatorio, dan como una especie de sugerencia. Sin embargo, lo que necesitamos es identificar a qué trabajadores están sujetos a este acontecimiento traumático severo. Si este cuestionario no fuera suficiente, estamos en el derecho de hacer cualquier otro, pero tratando de identificar que ese acontecimiento traumático severo sea con motivo o dentro del lugar de trabajo, del centro de trabajo. Entonces podemos identificar aquí pues una serie de preguntas que
estos cuestionarios se le va a hacer a cada uno de nuestros trabajadores. Entonces, por eso la intención de que platicaba yo hace rato en relación con el tiempo, ¿no? El tiempo, necesitamos tiempo para aplicar todos estos cuestionarios a todos los trabajadores para cumplir una obligación que viene dentro de la norma. Entonces, cuidado porque es mucha información la que se va a manejar y necesitamos que esto sea más dinámico, quizá poder estarnos ayudando aquí con alguna macro en Excel o alguna situación, pues en donde el trabajador tenga bien contestar de una manera correcta y rápida, pero sobre todo honesta, ¿no? Entonces hay que preparar al trabajador para que conteste de una manera honesta y entonces poder ayudarlo, ¿no? Entonces aquí vemos en el caso de este cuestionario pues una primera sección que tiene que ver con propiamente con el acontecimiento traumático severo, pero para identificarlo, ¿no? Por ejemplo, nos pregunta si ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes. De alguna manera aquí pues bueno nos está dando una lista de algunos de los acontecimientos que pudieran haber traumado al trabajador. Sin embargo, pudiera haber más, pero insisto, todo siempre debe guardarse con esa relación del trabajo, no debe ser relacionado con el trabajo. Entonces, nos da, por ejemplo, un accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una lesión grave, asaltos, actos violentos que derivaron en lesiones graves, secuestro, amenazas o cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud y o de las personas. Entonces vemos aquí este dato en donde lo que se responda en esta sección va a ser trascendental para continuar o no este cuestionario. Porque evidentemente si yo contesto a todo esto que no, pues todo está perfecto. Y entonces en el caso de este empleado, pues no se tiene ningún acontecimiento traumático, digamos, severo. No que no esté traumado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pudiera haber sido algo no tan severo y pues quizá no sea necesario que el trabajador se canalice clínicamente. Pero es importante aquí si sospechamos que esto no es así, pues podamos tener ojalá una respuesta afirmativa del trabajador, pueda continuar el cuestionario y podamos canalizarlo posteriormente a una clínica, ¿no? Entonces, para su recuperación. Entonces, recuerdos persistentes sobre el acontecimiento durante el último mes. Aquí es importante identificar que pues, se trata de un periodo de tiempo, o sea, puede ser que no en este trabajo, en este centro de trabajo, sino en otro, el trabajador ya venía con un trauma previo y no quiere decir que ya porque acá es un nuevo trabajo pues ya no lo tiene, lo sigue teniendo, pero vamos a revisar pues qué ha pasado el último mes. Por eso aquí en esta sección se ha tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que le provocan malestares, ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que le producen malestar. Entonces pues aquí evidentemente son recuerdos persistentes de este acontecimiento, ¿no? Entonces, si durante el último mes se ha dado, adelante se podrá identificar con claridad. Otra sección es evitar esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento. Otra vez durante el último mes. Entonces, podríamos estar hablando que esta guía, esta prueba, se va a realizar, digamos, con hechos ocurridos durante el último mes. Entonces, o el mes inmediato anterior, ¿no? Suponiendo que así fuera. Y bueno, hay una serie de preguntas también que dice: se han esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones o situaciones que le puedan recordar el acontecimiento. Se ha esforzado por evitar todo tipo de actividades, lugares o personas que motivan recuerdos. Esto es muy común en algunos trabajadores en donde al sufrir un acontecimiento traumático previo, llegan a la empresa y nosotros, bueno, evidentemente a lo mejor no tenemos, o derivado de los exámenes que se le hicieron, no se tiene ese recuento de daños, y entonces podamos estar en posibilidades de que ese trabajador ya venga con un acontecimiento traumático severo y esa parte pudiera afectar su trabajo ya dentro de esta nueva etapa en la que este nuevo patrón está atendiendo, ¿no? Entonces es importante revisar esto, pues
para poder saber en qué momento y a qué personas podemos ayudar. Entonces, durante el último mes, si hay alguna afectación, ha tenido dificultades para dormir, irritable, arranques de coraje, dificultad para concentrarse, nerviosismo constantemente, sobresaltos, casi por cualquier cosa. Entonces, lo que quiere decir aquí es que pues, evidentemente tenemos un gran problema y debemos ser ya prácticamente tratados de una forma clínica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí el cuestionario? Oye, debes aplicarlo conforme a lo siguiente. Si todas las respuestas de la sección 1, acontecimiento traumático severo, son no, no es necesario responder las demás secciones y el trabajador no requiere de una valoración clínica. Entonces, recordemos que estas son las que definen cuál es el problema en particular, ¿no? Si hay un asalto, el motivo por el cual pues mi acontecimiento traumático ya es severo. Entonces, si se contesta todo esto que no, no hay ningún problema, ya no se continúan los demás, digamos, llenar las demás respuestas a las siguientes secciones. Obviamente, si es el caso contrario, en alguna de las respuestas nos dice sí, entonces pues sí es necesario contestar pues la sección 2, 3 y 4 para poder identificar exclusivamente de qué manera le podemos dar una atención clínica a ese empleado, ¿no? Entonces, aquí también bueno, nos establecen supuestos en donde de contestar sin alguna de las preguntas de la sección 2, pues evidentemente nos debe ciertas situaciones, como puede ser el hecho de a quién le voy a dar, quién va a hacer uso de este cuestionario. Entonces, este cuestionario al final del día nos va a dar como referencia el primer dato que involucra pues las obligaciones del patrón. Entonces aquí el patrón pues tiene como consecuencia o como obligación, mejor dicho, la aplicación de esta guía, ¿no? Entonces este punto 5.5 pues me va a permitir identificar plenamente, luego del resultado de este examen, qué trabajadores realmente están sometidos o fueron sujetos de un acontecimiento traumático severo. Y supongamos en una muestra X que tengamos, no sé, 30 trabajadores o 3.000, si una parte importante de ellos está bajo este contexto, pues bueno, es importante que lo podamos saber cuanto antes. Entonces esa parte ya podemos irla trabajando, ya podemos proporcionarles esta guía a los trabajadores y que la contesten de la manera más honesta posible, mostrarles por qué es necesario que sus respuestas sean las más honestas, que no hay, digamos, respuestas buenas ni malas, sino que más bien se refiere a identificar una acción que conlleve o que le provoque posteriormente algún factor de riesgo psicosocial. Entonces esta parte es muy importante. Otra obligación que se tiene de parte del patrón es practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o a los factores de riesgo psicosocial. Entonces va a haber exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a quien realmente esté expuesto a este tipo de violencia o de factores de riesgo. Sin embargo, esto será cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a la salud y al resultado de la identificación y análisis de riesgo psicosocial a que se sometió. Si no existen quejas de violencia laboral mediante los mecanismos a que alude el artículo, el numeral octavo, bueno, pues aquí es importante remarcar que entonces eso es practicar esos exámenes médicos y evaluaciones psicológicas de los trabajadores, pues va a detonar por respuestas necesariamente que nos permitan identificar y tener evidencia de qué trabajadores necesariamente se van a tener que someter a esta evaluación clínica, ¿no? Bueno, aquí una parte muy importante es, pues sí hay que practicar exámenes médicos y evaluaciones, pero ¿quién lo tiene que hacer
o hay alguna situación en particular que establezca la norma. Bueno, lo que establece la norma es que este tipo de exámenes y evaluaciones pueden efectuarse a través de la institución de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo, según corresponda, y deberán efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, y a falta de estas, los que indique la institución de seguridad social privada o el médico del centro de trabajo que le preste el servicio médico. Entonces, eh, esta práctica de exámenes médicos y evaluaciones también es una situación, una obligación que tendrá el patrón, pero que estará vigente a partir del 23 de octubre de 2020. Eh, Insisto, pero derivado de lo que el trabajo que se ha tenido que desarrollar, sí es importante que vayamos avanzando independientemente que nos muestren como fecha máxima ese periodo de tiempo. Otra obligación es básicamente difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgos. Ya habíamos platicado que la obligación de llevar la política de prevención de riesgos por escrito también es la obligación de difundir a todos los empleados. Entonces, es parte de esto. Proporciona la información, difúndela y pues toma las acciones pertinentes. Ahora bien, las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y a los actos de violencia laboral, pues también es importante que los trabajadores lo conozcan, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas? También conozcan las medidas y acciones de prevención, o bien en su caso las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. Pues hay algunas medidas que se pueden tomar ya una vez identificados que podríamos revisar, que ya no es necesario que lo se lea de aquí, sino que ya se tengan previamente establecidas. Pues algunos mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Si ya platicamos, ¿no? O sea, es importante que existan estos mecanismos para poder identificar plenamente lo que está ocurriendo. Ahora bien, los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50, y de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional tratándose de centros de trabajo de más de 50. Como podemos ver aquí, la diferencia entre menos de 50 y más de 50, pues es que en el de menos de 50 ya no nos obligan a llevar de alguna manera un control o pues una evaluación del entorno organizacional favorable, ¿sale? Entonces aquí en más de 50 sin duda sí deberá llevarse esta acción. Y también identificar las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Veíamos hace rato, en el caso del Seguro Social, si se recuerdan, que nos decía, oye, pues estas son las causas, pero acá están algunas consecuencias, ¿no? Y podemos ver en las consecuencias que señalaba el Seguro Social, pues la reducción de productividad, el descenso de la calidad de vida, problemas de salud física o mental, trastornos de depresión y ansiedad, problemas familiares, riesgos de alcoholismo y otras adicciones. Entonces, a largo plazo, tarde o temprano hay una consecuencia. Entonces, si se la podemos hacer ver a nuestros trabajadores a través de un esquema mucho más amigable, como el que vemos, por ejemplo, en el Seguro Social, en la página del Seguro Social, que pues bueno, de alguna manera está en una página, le das clic y te sacaría algunas ilustraciones, te hace menos tediosa su lectura y quizá sí logres identificar que algunas de estas consecuencias te están ocurriendo y que por eso es necesario que pronto se tomen acciones para prevenir y que tengas un entorno favorable y digno. Entonces ahí es muy importante que lo llevemos de esta manera. Y bueno, una obligación, insisto, que es prácticamente que ya está vigente, es justamente esta, ¿no? Entonces, cuidado con lo que se difunde y se proporciona al trabajador para llevar a cabo estas acciones. Ahora bien, otro más es llevar los registros sobre los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y, además de tratándose de centros de trabajo de más de 50, de las evaluaciones del entorno organizacional. Entonces, vamos a ver cómo si nosotros aplicamos estas guías a los trabajadores, ¿a qué trabajadores?
y en su caso poder identificar sus respuestas de una manera más adecuada y expedita, y podemos tomar las acciones correspondientes. Entonces es evidente que si yo voy a tomar ciertas acciones es porque se derivan de un resultado, de haber identificado o analizado cierta información. Entonces es importante identificar en esta parte de llevar un registro de qué información se entregó, se identificó y se analizó, que dio como resultado esta situación, ¿sale? O sea que es muy importante esta parte. Por ello, digamos que este tipo de registros prácticamente nos estará obligando a la autoridad a tenerlos a más tardar el 23 de octubre de 2020. Entonces aquí también nos está dando un poquito, un año más para poder tener toda esta información. Entonces, otra es que las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señalen. Pues, ya lo platicamos, ¿cuáles son las medidas? Pues sí, pero ¿cómo lo voy a hacer para, pues, tener la evaluación correcta, ¿no? y realmente obtener un entorno mejor del que ya se tenía? Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o a acontecimientos traumáticos severos. Pues es evidente que un primer escenario es generar esa guía para identificar ese acontecimiento traumático severo, pero una vez ya realizado esto, pues que sigue, ¿no? Imaginemos que ya lo identificamos y toda la cosa, pero no tenemos cómo darle seguimiento. Entonces pues ahí estará el trabajador, o va a continuar presentando ese factor psicosocial que le pudiera detonar ahí una problemática. Entonces, como podemos observar, y haciendo un breve recuento, estamos preocupados porque la norma inicie el 23 de octubre de este 2019, porque tenemos una serie de obligaciones. Entonces ya vimos que dentro de las obligaciones del patrón, por decirlo a números, llevarlo a números, son 8, y de las cuales prácticamente la mitad estarían vigentes para este 23 y la otra mitad para hasta dentro de un año, a más tardar. Esta parte es importante entonces de valorar qué voy a hacer, qué tengo primero, y como lo estamos aquí señalando, pues vamos a partir de esa política. Entonces podemos utilizar la guía que nos establece la propia norma, y de esas políticas nosotros poderlas ajustar a nuestra organización plenamente, porque pues van a ser el principio del cumplimiento de esta norma, y que se eviten las sanciones que ya platicábamos hace rato de entre 40 y 400 mil pesos. Pero más que evitar esas sanciones, en mi opinión, es realmente alcanzar una mejora y evitar este tipo de factores de riesgo psicosocial, para que el entorno laboral realmente sea el adecuado y se cumpla con lo establecido en la propia Ley Federal del Trabajo, que señala como tal, pues un trabajo digno, decente, pues aquel que está libre de riesgos. Entonces, si lo podemos identificar así, tenemos ya esa primera obligación. Primero la política de prevención, después, pues bueno, también necesitamos adoptar medidas para prevenir y controlar estos factores de riesgo, ya que tenemos esa política, y promover este tipo de entorno. Aquí pues vale la pena también señalar que otro aspecto importante es que identifiquemos a todos aquellos trabajadores que sufrieron un acontecimiento traumático severo. Eso es trascendental. Y vuelvo a insistir, si tenemos prácticamente un par de meses, digamos, para que esto entre en vigor, créanme que en algunos aspectos y en algunas empresas no es tiempo suficiente, por el número de trabajadores, por el número de situaciones que se pueden prestar. Entonces es importante ponerlo ya en marcha, identificando ese tipo de personas, haciendo una campaña importante en la empresa para poder empezar a aplicar todo esto, avisarle con tiempo a los trabajadores de qué se trata, para qué va a servir, y realmente que esto no se convierta nada más en un llenado de formatos, en una serie de respuestas sin ningún sustento, que no nos lleven a nada y que en realidad no mejoren el entorno organizacional de la empresa. Entonces es importante
que hagamos esto, porque pues bueno, hay supuestos, como ya comentábamos, en donde estas obligaciones pues tienden, una vez que se tiene esa política, que se tienen las medidas, pues hay que difundirlas, hay que proporcionarle a la gente esta información y poder saber qué es lo que sigue, identificar cuántos trabajadores se tienen y en función de ello, pues bueno, también todo lo que vendrá en un momento, lo vamos a ir platicando. También, pues bueno, parte muy importante es, si bien es cierto, eso, la obligación de llevar registros es, digamos, inicia su vigencia hasta dentro de un año. Creo que la parte relevante es justamente para este tipo de empresas que tienen más de 50, es muy importante que tomen en cuenta quizá por ahí algún tipo de ayuda, pues mediante alguna hoja de cálculo, algún programa sencillo que les permita llevar este control, llevar estos registros y cumplir lo que establece la propia norma en estos supuestos. Entonces, como vemos, son varias obligaciones del patrón, pero hay prácticamente 4 que ellos deben tener en cuenta ya prácticamente en dos meses.